Hoy te entrego mis cargas, Señor. Te entrego mis angustias, mis preocupaciones. Te entrego mis problemas. Hoy no quiero estar delante de ti con problemas, Señor. O solamente quiero que mi espíritu y el tuyo se hagan uno a través de tu Espíritu Santo para llegar al Padre. Padre, aquí estamos. Aquí está tu iglesia, Señor, tu pueblo. Aquí están los reyes y sacerdotes que tú has escogido. Aquí está el remanente que tú has puesto, Señor, para este tiempo. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor Jesús. Hoy muévete. Hoy muévete, Señor, hoy muévete. Hoy, Espíritu Santo, paséate, Señor, por cada rincón de nuestro corazón, Señor. A esos lugares que no hemos permitido, Señor, que tú impregnes tu presencia, Dios. A esos lugares, Señor, que hemos guardado, Señor, y donde a veces no te dejamos entrar. Hoy métete, Señor. Hoy métete, Señor, en cada rincón de nuestra vida. En cada rincón de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Así como está, ¿por qué no le oramos al Señor en esta hora? Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Hoy queremos que tú nos enseñes a través de tu palabra, que hoy nos invadas con tu presencia, que hoy lo que necesitamos, Señor, tú puedas darnos dirección, Padre Santo. Hoy háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, y mientras está tu palabra, el que esté enfermo, Señor, pueda sanar. El que esté débil, tú lo puedas fortalecer. El que esté en angustia, tú lo puedas liberar, Señor, de esa angustia. El que esté con necesidad, tú suplas esa necesidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Muchas gracias, Señor. Hoy queremos estar en tu palabra y en tu presencia, Señor. Hoy háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le da una ofrenda de palmas bien fuerte al Señor? Él se merece la gloria, hermano, toda la alabanza y toda la adoración. Amén. ¿Por qué no abre su Biblia y ahorita tomamos nuestro lugar? Y vamos al libro de Hechos 28, verso 31. Muchas gracias, Pastor David, Pastora Ruth, por permitirnos compartir la palabra. Para los que no nos conocen, mi nombre es Luis Arista y bueno, tengo conociendo al pastor ya casi 20 años, ya Dao tiene casi 18, 20 años de que nos conocemos. A veces andamos para arriba y para abajo, pero durante mucho tiempo hemos sido amigos, hemos estado compartiendo muchas cosas y una de las cosas que compartimos es la palabra de Dios. Y eso nos hace tener una fuente de amistad muy fuerte porque hay algo en común que es su presencia, amén, que es su amor, que es su misericordia, amén. Y bueno, muchas gracias, iglesia, por permitirnos compartir con ustedes. Vamos a la palabra, dice la palabra de Dios, predicando el reino de Dios. Aleluya. Dice Hechos 28, verso 31. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Ok, me dan amén cuando ya lo tengan. Dice la palabra, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Ahora usted y yo vamos a decirlo fuerte. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo y sin impedimento. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. ¿Qué nos enseña o qué nos quiere enseñar el Señor? Veo que este mes le ha sido encomendado al pastor llevar a la iglesia hacia el conocimiento del reino. Y hace un momento estaba en el estudio y dije, Señor, tú eres bueno porque nos enseñan muchas de tus cosas que a veces no entendemos. Amén. Y dice la palabra de Dios que tenemos que predicar, tenemos que enseñar lo que a veces vivimos, pero decía algo importante el pastor hace un momento.
A veces el núcleo en donde nos desenvolvemos, tenemos muchas enseñanzas que no están alineadas con la Escritura. Amén. Y esas cosas que nos enseñan o que se quedaron arraigadas, tenemos que irlas quitando. Porque a veces nos enseñan nuestros padres, nuestras familias, el lugar donde estamos, y tenemos que irlas desechando. Amén. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? Amén. Hoy es día del Padre. Amén. Hoy es día de honrar a Dios Padre. Amén. Hoy es día de darle las gracias por lo que somos, por lo que nos ha establecido, por lo que nos ha dado aún. Fíjese bien, a veces pasamos dificultades, todas. Pero dice el Señor que era experimentado ¿en qué? En quebrantos. Y cuando hay alguien experimentado es que ha vivido todas las cosas. ¿Cuánto sufre del día de hoy? Te puede decir que no o que sí. Tenemos angustia, tenemos miedos, tenemos situaciones complicadas, pero dice el Señor que tenemos que ir también de acuerdo a cómo Él estableció las cosas en la tierra. Amén. Y viendo esta palabra, yo recuerdo a un hombre llamado David. ¿Cuántos saben la historia de David? David fue un rey, amén. Pero antes de ser rey, tuvo que aprender a vivir como rey. Es decir, todas las costumbres que tenía arraigada dentro de su conocimiento en la familia, con los amigos, en el lugar donde él se estableció, tenían que ser siendo quitadas. Amén. Y él empezó a trabajar esa parte del Señor en el reino. Amén. Vaya conmigo a la Biblia, a la Escritura, al libro de 1 Samuel. Y yo veo una historia en donde David tuvo que enfrentarse a muchas situaciones complicadas, muy difíciles. Y a veces como hijos del reino tenemos que enfrentarnos a esas situaciones. Y Dios nos enseña que hay herramientas, hay cosas que Dios nos va validando para ir caminando en esa situación. Si usted ve todo 1 Samuel 30, verso 1, dice que David pasaba una situación complicadísima en donde a él les daba una instrucción. ¿Cuántos sabemos que Dios nos da instrucciones? A veces las desechamos, ¿está usted de acuerdo? A veces las olvidamos, a veces no las hacemos realidad. Pero si bien recuerda, Dios nos da un diseño en los cielos. Y ese diseño tiene que establecerse en la tierra. David, antes de que fuera rey, Dios ya lo había establecido como un rey sobre la tierra. Y dice la Escritura que era un hombre conforme al corazón ¿de quién? ¿Por qué? ¿Por qué cree que le decía así? ¿Porque era perfecto? ¿Porque no tenía miedo? ¿Porque no tenía dinero? Era un hombre débil, con situaciones difíciles como las que usted y yo pasamos diario. Pero Dios le enseñó algo. Fíjese bien, esta historia está muy complicada porque David dice que Dios le dio una instrucción y cuando a usted y a mí Dios nos da instrucciones, se levantan muchas cosas que no nos permiten avanzar. Y cuando es un hombre conforme al corazón de Dios, hace la voluntad de Dios, pero hay cosas que se levantan y el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cuántos saben que a veces la violencia se levanta día con día en nuestra vida? Y a veces decimos, no podemos. ¿Cuántos han llorado delante de Dios? No me diga que no, porque somos medio chillones a veces. Dios nos hizo con sentimientos y emociones, ¿está usted de acuerdo? Pero a veces las hemos endurecido a causa de las heridas, a causa de las circunstancias, a causa de que algo ya no queremos que nos duela. ¿Sí o no? Pero cuando llegamos a los pies del Señor, ahí tenemos que desnudarnos, quitarnos el abrigo, quitarnos la camiseta, quitarnos esas cicatrices, a veces dejárselas al Señor y empezar a decir, Señor, esta es mi condición. ¿Cierto o no? Y cuando Dios quiere obrar en esa área, muchas veces tenemos la decisión o tenemos que tener esa decisión de dárselo
o no dárselo. Hoy es un buen día, hermano, hermana, para poder tomar esa decisión. Es Día del Padre, amén. Dice la Escritura que el Padre al Hijo que ama, ¿qué dice? Corrige, ¿no? Y como hijos a veces tenemos que ser corregidos, ¿sí o no? Pero a veces tenemos que ser apapachados, ¿a poco no? ¿A cuánto no le gusta llegar con el Padre y que lo abrace? Que lo apapache, que le diga, mijito, bienvenido, vente, te abrazo. ¿Cuántos necesitan un abrazo el día de hoy? Todos, ¿verdad? Porque a veces la circunstancia del trabajo, de la vida diaria, de la familia, nos agobia y nos cansa. Y necesitamos que alguien nos, ¿qué? Nos apapache. Le voy a pedir algo. Levántese de su lugar un momentito. Apapáchese usted mismo, porque a veces nosotros no nos apapachamos. ¿Cierto o no? Estamos tan cansados que decimos, ya me duele el brazo. Hoy dígale, Señor, te doy la libertad de que me apapaches. Te necesito. Dígale, abra su corazón, abra sus labios. Necesito sentirme protegido, dígale al Señor. Necesito sentirme apapachado. ¿Alguien está enfermo? Dígale, Señor, hoy necesito sanar ese dolor. Y tóquese donde se duele, hermano. La pierna, a veces el estómago, a veces la cabeza. ¿Qué le duele hoy? Hoy estamos delante del Padre y el reino de los cielos es vivir y hacer lo que Dios nos está mostrando. ¿Qué le duele, hermano, a la espalda? Sóbese la espalda. Señor, te entrego mi espalda. Quita dolencias en el nombre de Jesús. ¿Está usted de acuerdo? Y si no tiene a alguien, mire, ahí tiene al lado a alguien. Vaya y dígale, dele un abrazo, necesitas apapacho. No estás solo hoy, estás delante del Padre. Estás delante del que hace las cosas imposibles posibles. Estás delante frente al hacedor de los cielos y de la tierra. Estás adelante frente al que creó tu vida, sopló aliento de vida y te dijo, vive porque te he diseñado con un propósito eterno. Pero hoy se ha apagado esa fe quizá en tu corazón. Hoy se ha disipado esa fuerza y ese fuego que estaba latente en ti y en mí. Pero hoy dile, Señor, hoy avívame. Hoy, Padre, ministrame y sople en mí. Hoy dime que me amas. ¿Cuántos padres hoy necesitan ese abrazo? ¿Cuántos hijos hoy necesitan ese abrazo? Amén. ¿Ya lo hizo? Hágalo otra vez. Ahora dile un abrazo al Padre bien grandote. Papito, te amamos, papá. Te amamos, Señor. Hoy sírvenos de tu mesa y danos lo que necesitamos. ¿Quién necesita fe? Tome fe. ¿Quién necesita sanidad? Tome la sanidad. ¿Quién necesita un milagro? Dile, Señor, vengo, porque tú eres el Dios de los milagros. ¿Quién necesita tomar un territorio y señorear como rey? Dígale, Señor, yo necesito el territorio. Aquí está el Señor. Aquí está el diseñador de los cielos y la tierra. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Hágalo. Mire, porque el mundo espiritual y el mundo natural tenemos que romperlo. Tenemos que provocar que la gloria de Dios descienda en este lugar. Tenemos que provocar que los cielos se abran. Tenemos que provocar que la tierra se estremezca, porque el Dios de los cielos le ha placido visitar a su iglesia. Y el cielo y la tierra se hacen uno. Está en nosotros bajar el cielo y la tierra. Y hoy usted y yo nos ponemos de acuerdo para bajar el cielo en esta tierra y que se haga la voluntad de Dios. Amén. Y que todo aquello se disipe. Amén. Tome su lugar, hermano. Ahora sí vamos a la cita. Ya está más relajado. Quería un apapacho. ¿Cómo está su corazón? A ver, ahora sonría. Sonría. Tiene que estar lleno de gozo.
El gozo lo da Dios. Para nosotros los hombres. ¿Sabe para qué? Para reírnos con el Señor, con el buen óleo. Amén. Con el vino celestial, con el gozo del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están tristes? ¿Cuántos están pasando dificultad? Algo dijo el pastor en su enseñanza, que había algo imposible y Dios hizo lo posible y aceleró los tiempos. Acelere los tiempos, hermano. Perdón, pastor, voy a tomar algo de lo que dio usted. Aceleró los tiempos. Y usted tiene que acelerar su reino en donde está usted. Amén. Ahora vaya a la cita, 1 Samuel 30. Fíjese, David. Dice David 31 y vamos a ir viendo, vamos a irnos rapidito porque es algo, toda la historia. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres. ¿Alguien sabe qué quiere decir cautivo? Los llevaron prisioneros. Imagínese por un momento, usted está viendo que en Israel está complicado el asunto. Empezó la guerra. En Estados Unidos, los migrantes están siendo aprendidos. ¿Está usted de acuerdo? Están siendo prisioneros. Y son tiempos complicados. David le pasó eso y dice que llevaron cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Imagínense que por un momento vayan cautivas nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras madres, nuestras hijas, nuestros niños. ¿Qué haría usted, hermano? Fíjese bien, ¿qué pasó? Pero a nadie había dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Imagínese llegar a su casa y ya no exista. El lugar donde usted se siente tranquilo ya no existe. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas, presas, estaban prisioneras. Y entonces David y la gente que con él estaban, dice que alzaron su voz y lloraron. Ok, vamos a detenernos tantito aquí. Yo entonces hizo con sentimientos y emociones. ¿Qué sentiría? Yo le pregunté, ¿qué sentiría si su familia, sus esposas, sus mujeres, su mamá, su hermana, alguien han sido cautivas por alguien? ¿Qué sentiríamos? Yo creo que lo primero que yo sentiría es impotencia, ¿no? ¿Qué hago? Y Dios, como nos dio sentimientos y emociones, lo primero que hacemos es explotar. ¿Cómo explotamos? Llorando. Y dice que David y su gente lloraron. Cuando hay una situación difícil en tu casa, en la familia, en el lugar donde tú estás, puedes llegar con tu familia, llegar y decir, ya no puedo. Fíjense lo que hizo David. Y las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerreleita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Cuántos han sentido angustia? Miedo. Yo he tenido miedo a veces. Hombres ya con cierta edad y tenemos miedo, hermano. Pero a veces no lo manifestamos. ¿Por qué? Porque a veces somos cabeza de la familia, ¿no? Pero también nos da miedo. Fíjese bien, ¿qué pasó? Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? Cuando tú eres cabeza, eres sacerdote, cuando tú eres pastor, mucha responsabilidad recae en ti, ¿cierto? Cuando no hay dinero, ¿a quién le pedimos dinero? A papá, ¿no? Cuando hay una circunstancia difícil, ¿con quién vamos? Con papá. ¿Cierto o no? Amén. Entonces dice que se angustió mucho, pero ellos querían una solución. Dice, ¿qué vamos a hacer? Y hablaban de que lo querían, ¿qué? Violentar. ¿Lo querían qué? ¿Usted ha sentido eso a veces con su pastor? ¿No? ¿No es humano? Claro, a veces nos enojamos. Nuestro pastor
sigue siendo humano. Nuestro papá sigue siendo humano. Cometemos errores, ¿cierto o no? Pero a veces la angustia nos lleva a no tomar decisiones sabias. Fíjese, el pueblo lo quería apedrear. ¿Usted ha visto las manifestaciones que han sucedido en el gobierno ahorita? Está colapsada la ciudad, está muy fea la ciudad. Se violentó. ¿Y sabe qué pasa? Que se levanta violencia, se levanta ira, se levanta contienda para que no se haga la voluntad de Dios. Fíjese lo que está pasando en este pasaje. Y dice, y cada uno de sus hijos, dice, y David se angustió mucho, ¿dónde me quedé? Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció ¿en quién? ¿Qué cree que hizo David? Oró, fíjese lo que hace. Y dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, fíjese bien, había un sacerdote, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Se acercó un sacerdote. ¿Usted a quién se acerca cuando tiene angustia? Regularmente no nos acercamos a un sacerdote. ¿Está usted de acuerdo? Usted toma decisiones. Nos enojamos, ¿sí o no? A veces queremos golpear a alguien. Y entonces el reino corre el riesgo de no establecerse en ese momento. Pero David hizo algo muy inteligente y muy sabio. ¿Qué hizo? Dice que fue ¿con quién? Con el sacerdote y tomó el efod. El efod es un elemento de la investidura sacerdotal. Entonces me da figura de que se convirtió ¿en qué? Sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué tiene que hacer usted cuando hay un problema? ¿Qué tengo que hacer yo cuando hay un problema, hermano? Tomar mi lugar, ¿de qué? De sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? Recuérdeme. Entra en la presencia de Dios ¿y qué hace? Clamar a Dios. ¿Cómo le clamas a Dios, hermana? Con desesperación. Dice Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Entonces me da una certidumbre de que cuando hay un clamor, cuando hay un lloro, cuando hay una angustia, Él va ¿a qué? A responder. ¿Qué quiere decir? Que va a abrir los cielos. Y luego dice algo más, y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes, ¿que qué? ¿Qué cosas no conoce, hermano? ¿Qué cosas no ha visto hoy? Todos hemos visto, y a veces estamos por vista, pero dice el Señor, te enseñaré cosas ¿qué? Grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. ¿Qué cree? Hoy podemos provocar esto. Amén. Hoy podemos provocar esto porque hay cosas que no conocemos y queremos conocer las cosas de Dios, ¿cierto? Pero a veces Dios tiene que provocar algo. Yo le llamo a eso un accidente, ¿cierto o no? A veces Dios tiene que provocar un accidente en nuestra vida para que volteemos a ver a Dios. ¿Cierto o no? A veces Dios tiene que llamar nuestra atención, a veces en un accidente, en una enfermedad, en una pérdida, en algo fuerte para que nosotros volteemos a ver a Dios, porque somos ¿qué? Sacerdotes. Pero ahí no queda, somos reyes. ¿Cierto o no? Y el rey establece cosas sobrenaturales que Dios estableció, porque Él ya consumó todo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ¿cierto o no? Y dice, y las señales seguirán a los que ¿qué? A los que creen. ¿Usted cree? ¿Usted cree que puede ser instrumento de Dios? ¿O no cree? Le voy a comentar algo. En la mañana que venía para acá, mi esposa estaba saliendo de trabajar a las 7 de la mañana. Y yo me estaba bañando y me habla por teléfono y me dice, Luis, vengo bajando. Ella trabaja aquí en las bodegas de Tacubaya en Liverpool. Me dice, pero veo una mujer golpeada, está sangrando mucho. Dice, ya me acerqué. ¿Qué haría usted si se encontrara en ese escenario? Mi esposa, déjeme, le cuento que cuando ve a alguien en la calle, se quita lo que trae y se lo pone. Llama a una ambulancia, a una patrulla para que vengan y la recojan.
¿Qué haría usted? ¿Establecer el reino o dejar que nos establezca? Porque esa mujer seguramente tiene un diseño. Seguramente pasó algo para llamar la atención de alguien que es el creador, ¿sí o no? ¿Y usted qué tiene que hacer? Dígame. Ser instrumento para que se consuma ese diseño, ¿cierto? Entonces me dice, ya le hablé, llegó ahorita como a las 10 de la mañana, dice, ya vine, está bien, ¿qué pasó? Esperé a la ambulancia y a la patrulla. Qué complicado, muchos no lo hacemos porque estamos acelerados con tiempo, ¿cierto o no? Porque no tenemos tiempo para establecer el reino. Y el reino lo tenemos que establecer en la gente que no conoce del amor de Dios. ¿Cierto o no? Mire, le voy a comentar algo que pasó en mi casa. Hace como 3 meses, 4 meses, llegó uno de mis compañeros a casa y compañeros de trabajo que tenía, híjole, como 20 años que no lo veía. Y me lo encuentro en la calle y le digo, ¿cómo estás? Y todo empezamos a platicar. Y me dice, oye, ¿qué crees que me diagnosticaron cáncer? Dijo, pásate a la casa. Y cuando me empieza a decir, empieza a llorar, dice, el tratamiento es muy difícil, te meten agujas por todos lados, es muy doloroso y cuando sales, sales mal. Dice, pero yo sé que tú crees en Dios. Y me dijo, ¿puedes orar por mí? Y le dijo, sí. Y ese día oramos, estaba en la mesa, recibió al Señor. Y fíjate que hicimos algo, hermano. Tenía jugo de uva, tenía galletas, porque hago santa cena en su casa de ustedes, hermanos. Dijo, ven, te comparto de esto del Señor. Hicimos santa cena. Y se fue. Pasó el tiempo, 1, 2, como 3 meses más. Y me manda un mensaje, Luis, ¿qué crees que pasó? No sé. Hoy me dieron los resultados y salí negativo. Estoy libre de cáncer. Y hasta salté y dije, Dios, gracias. Porque a lo mejor en ese momento yo no hubiera hecho caso y le hubiera dicho, no, estoy ocupado. ¿Sí me entiendes? Yo no sé qué esté pasando en tu casa y en la mía, que a veces no tenemos tiempo para compartir lo que estamos viviendo, que es la presencia de Dios. Compártesela, quizá un vecino, un amigo, alguien que esté en el alcohol, en la droga, con dificultades, que esté enfermo, compártelo. Mira, Dios respalda lo que hacemos, hermano. Yo no sabía después de 3, 4 meses y después me fue a ver, Luis, estoy sano, y me abrazó y estaba llorando yo también con él. Dije, Dios es bueno. Ahora a cuidarse, ahora busque una iglesia, ahora busque dónde conocer el amor de Dios. Y le regalé una Biblia. Usted y yo podemos hacerlo, nadie es más ni menos, todos hemos sido comprados con la sangre del Cordero y tenemos la misma facultad y la misma capacidad, solamente tenemos que abrir nuestros labios, el más pequeño, el más grande, el que se siente débil, el que a lo mejor dice no puedo, pero sí se puede, hermano. Hoy le invito y lo reto a que lo haga día con día. Cuando vaya en el micro, compártale a alguien. Cuando vaya a la escuela, compártale a alguien. Amén. Fíjese lo que hizo el señor David, perdón. Dijo que le acercara al efod y empezó, ¿qué? 8. Y David consultó ¿a quién? A Jehová, diciendo, ahora él estaba pidiendo dirección a Dios. Y fíjese bien, él estaba pasando una dificultad porque habían llevado esclavas a su familia. ¿Estás de acuerdo? En el 8, si usted me sigue, en el 8:38 de 1 Samuel dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, ¿qué cree que le dijo el Señor? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás, ¿qué? A los que están presos. ¿Quién no te dice que el Señor
te diseñó para libertar un pueblo, para libertar una familia, para libertar una colonia, para libertar quizá una nación, para libertar al que está cautivo. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no miente. Y Dios sabe lo que hace. David consultó a Dios y le dijo, ve, ¿qué cree que hizo David? Ya lloró, ya se limpió la tristeza, la angustia, y Dios le habló. Y cuando a usted Dios le habla, ¿qué cree que sucede? ¿Viene algo que usted no conoce? ¿Que la unción? ¿Que su poder? ¿Y que su autoridad? Y le da fortaleza para ir a hacer lo que tiene que hacer. Antes estaba en angustia, ¿sí o no? Antes tenía miedo, pero ahorita ya está decidido. Y fíjese lo que hizo David. 9. Partió pues David, él, ¿con cuántos hombres? 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Fíjese bien, cuando usted va a hacer algo, a veces muchos se van a quedar. ¿Pero por qué? No porque estén mal, no porque esté mal o porque, no, fíjese bien. Dice, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que estaban, ¿qué? Cansados. ¿Cuántos están cansados? No, ¿está entero? ¿Está al 100? Sí, amén. A veces uno se cansa, ¿sí o no? Y a veces dices, ve tú porque yo ya me cansé. ¿Sí o no? Te toca, ¿no? ¿Me echa la mano? ¿Sí o no? Y fíjese bien, se cansaron. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Fíjese bien quién les ayudó. Un hombre de los cuales ellos eran, ¿qué? Esclavos. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en el pueblo de Egipto? Amén. Y dice que encontraron a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron a pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él, ¿qué? Su espíritu. Porque no había comido pan ni bebido agua. ¿En cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Cuántos han dejado de comer 3 días y 3 noches? ¿No? ¿Sí? Está débil el cuerpo, ¿sí o no? Y cuando usted prueba bocado, como que le da fortaleza, ¿no? Como que le da fuerzas, pero dice que estaban cansados y él los guió para que fueran por las mujeres que estaban esclavas. Fíjese bien, 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿De dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. ¿Alguien está enfermo aquí? Fíjese bien, él le servía a alguien y enfermo lo dejó para que, ¿qué? Para que muriera. Amén. Nosotros no vamos a permitir que pase eso. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Nadie. Todos estamos sanos. Gloria a Dios. Pero cuando hubiese alguien enfermo, ¿usted lo va a dejar ahí? No. Fíjese bien. Pues hicimos una incursión, a la parte de Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y dijo, júrame por Dios que no me matarás. Él estaba pidiendo que no lo mataran. Amén. Y me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que había tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. 17. Fíjese bien, ahí vino todo lo que le dijo el Señor y lo estableció en la tierra. Y dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, es decir, se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, porque le dijo el Señor, persíguelos, son tuyos. Amén. Y dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a todas las mujeres, a sus 2 mujeres, amén. Y me imagino que libertó a todos.
Si Dios nos manda a libertar una región, o un lugar, o una familia, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuántos tiene a su lado? ¿Uno? ¿Dos? ¿No? ¿Nadie? 400 tenía David. ¿Por qué cree que tenía 400? ¿Se acuerda que estuvo en Adulam? ¿Y llegaron ahí quiénes? Los endeudados. ¿Quién más? Los afligidos. ¿Quiénes más estaban ahí? Los enfermos, los menesterosos. Él ya sabía. Y ahí hizo un ejército que lo seguía fiel. ¿Cierto o no? Pero Él pasó todo eso. El Señor Jesucristo nos enseña que Él pasó muchas cosas. Nosotros tenemos que pasar muchas cosas a veces. Y Él tenía un ejército, amén. Y 200 estaban, ¿qué? Cansados. ¿El ejército se cansa? Sí. ¿El pastor se cansa? ¿Los líderes se cansan? Sí. ¿La gente que está sirviendo aquí se cansa? ¿Las familias se cansan? Sí. Pero dice que somos, ¿qué? Un cuerpo. Se cansaron 200, 400 dieron la libertad a las mujeres. Y luego dice que, ¿qué? ¿Qué hicieron? Dice, y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas, y del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó. ¿Quién? David hizo todo lo que le mandó el Señor. Te digo algo, ¿qué te ha robado la circunstancia en este tiempo? Dijo el pastor algo. Todo lo que se robó, ¿qué? El saltón, el revoltón y la oruga. ¿Qué te ha robado todo eso? Tiempo de aceleramiento, dijo el pastor, y de restitución. Y de recuperar todo lo que te quisieron quitar. Y cuando lo recuperes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando recuperemos todo lo que Dios nos ha dicho que nos daría? Me voy a mi casa ya con todo el botín. Me compro un carro, una casa y ¿qué vamos a hacer? Fíjese qué hizo David. Y es algo que tenemos que saber porque hoy es Día del Padre. Y a veces no honramos esa parte con Dios Padre. Cuando nos da y nos restituye todo aquello que nos ha sido robado. Fíjese bien qué hizo David. Dice 21, y vino David a los 200 hombres que habían quedado, ¿qué? Cansados. Amén. Y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo con el que él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Fíjese bien. Entonces todos los malos, fíjese bien aquí, siempre hay alguien que piensa mal, ¿cierto o no? Todos los malos y perversos de los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín. Fíjese bien, ¿eran qué? Egoístas. Que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que lo tomen y se vayan. ¿Qué estaban pasando en ese momento? Tú cuando oras, cuando sirves, cuando estás en la presencia de Dios, estás fuerte y estás peleando. Pero hay muchos que están cansados, ¿cierto o no? Hay muchos que están angustiados, hay muchos que también en algún momento estuvieron ahí, pero hoy no lo pueden hacer porque algo pasó en su vida y es un proceso que están viviendo. Y David dice que llegó con ellos, pero había alguien que les dijo que no les diera nada, pero era el mismo equipo. ¿Sí recuerdan? Era el mismo ejército de los 600 originales. Y dice David, y David dijo, no hagas eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Dios Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que con el bagaje les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza de Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín ¿a quiénes? A los ancianos.
¿Quién es el anciano de días, hermano? Dios Padre. Y cuando nosotros obtengamos una victoria en el Señor, un botín en el Señor, tenemos que venirlo ¿a qué? A ponérselo a sus pies. Hoy es Día del Padre. ¿Cierto o no? Nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado vida, nos ha dado fuerza. Y hoy estamos aquí. ¿Cierto o no? Y a veces no le hemos honrado al Señor. Nos hemos olvidado de darle las gracias por esta mañana, que aunque está lluviosa, a veces nos enojamos, ¿cierto o no? Y no le honramos al Señor. David le dijo, no hagas eso. Dáselo a los ancianos de Judá. Y aquí hay un anciano que es Dios Padre. Y aquí hay un anciano que es el pastor. Y yo recuerdo que han sido años de mucho trabajo y sacrificio. Hoy es un día de honra, hermano. ¿Cierto o no? Eres sacerdote, pero tienes que establecer el reino. ¿Y cómo se establece el reino? Cuando tú eres un rey y le traes el botín ¿a quién? Al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y si todavía estás en el proceso que a lo mejor no encuentras o no alcanzas el botín, no te preocupes. Dios ha dicho que lo vas a tener. Solamente que es un proceso y va a llevar tiempo y tienes que seguir peleando y tienes que seguir luchando. ¿Cierto o no? Hoy es un buen tiempo porque dice que se angustió David. Muchos nos angustiamos y hemos llegado a este altar enfermos, sin dinero, sin dirección, sin Cristo Jesús. Y a veces nos hemos olvidado de honrar al Padre. ¿Cierto o no? Y hoy es un buen tiempo de reconciliarnos con el Padre. Darle lo que Él nos ha dado. Amén. Amén. Fíjese bien, cuando yo llegué al Señor, estaba desordenado, estaba estudiando, pero mi vida estaba toda mal. Y cuando llegué al Señor me dio dirección, y no solo me dio dirección, me dio ministerio, me dio esposa, me dio hijos, me dio dones, me dio talentos, me dio muchas cosas. Y sabe, yo creo que es bueno que hoy día todo lo que Dios le ha dado a usted, a lo mejor le dio descendencia, hijos, nietos. Mire, aquí traigo a mis hijos y a mis nietos. A usted le ha dado cosas de Dios. Y es bueno que este día honremos al Padre con eso. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? No se preocupe, métase y póngase el efod y dígale, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero ¿cuántos reyes hay aquí? Y el rey va y pelea por su reino. Y el rey va a pelear por lo que le fue quitado. Y el rey va y establece lo que Dios le ha dado. ¿Y qué cree? Lo toma. ¿Y para qué lo toma, hermano? Para traer el botín delante de Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos son reyes? ¿Cuántos son reinas? Muy poquitos. ¿Cuántos son reyes? ¿Cuántos son reinas? Fíjese bien, ¿cuántos somos reyes? Nosotros somos reyes. Y tenemos que establecer el reino con lo que nos está enseñando el Señor. Amén. ¿Sí amén o no amén? O ya se me durmió. Mire, yo estoy hasta sudando, hermano. Y yo tenía mucho frío en la mañana. Tenemos que establecer el reino, hermanos, en nuestra vida, ¿cierto o no? Aunque nos quiten cosas, pero tenemos que seguir caminando para recuperarlos. Fíjese, terminamos con esto. 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió el botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros, el botín de los enemigos de Jehová.
Y lo envió no solo a ellos, dice, y lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Negev, en Jatir, en Aroer, en Simov, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel y en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Pastor, hay muchos botines. Hay muchos lugares que ha caminado el pastor. Y ha caminado con muchos hombres a lo largo de estos años. Dios va a traer el botín paz de todos los lugares donde ha ido caminando, que usted a lo mejor ni se acuerda. Y ha plantado palabras de vida. Y ha resucitado muertos que se querían morir. Y entre ellos soy yo. Porque un día, así como me ven, estaba angustiado. Estaba solo. Y este hombre que usted ve aquí me buscó y oró por mí. Y me restauró. Y me dijo, no te voy a dejar morir. Y míreme, aquí estoy, sigo vivo. Y como a mí, este hombre ha declarado palabra para mucha gente, para muchos pastores, para muchos ministerios. Ha ido al norte, ha ido a muchos estados de la República a dar vida. Pero Dios no se ha olvidado. Porque a veces se lo han querido quitar. Se lo han querido robar. Se lo han querido llevar cautivo. Pero dice el Señor, persíguelos. Yo lo he puesto en tus manos. Y todo lo que te han quitado, te lo van a regresar. Porque vas a traer el botín. Y el botín es esta casa. Porque si contáramos a todos esos siervos, yo creo que más de 400, pastor. Más de 400. Y aquí vemos cuánto les gusta. ¿50? ¿60? ¿70? ¿Cuántos somos? Los que seamos. Aquí hay un ejército. ¿Está usted de acuerdo? Y muchos están cansados, sí. Pero no se preocupe. Aunque esté cansado, no va a ser desechado. Va a ser parte de ese botín. Va a ser parte de esa bendición. Porque este hombre tiene un corazón de padre. ¿Sabe? David, fíjese, Dios estableció los diseños porque tiene un corazón de padre. Amén. Gloria a Dios. Hay un botín que ir a ganar en este lugar. Y yo le venía diciendo a Panchito, yo me acuerdo la primera vez, porque la primera vez que se plantó la iglesia fue allá en el Arco. Y le digo, ¿ves esa casa? Ahí bajo la Shekinah de Dios. ¿Ves ese lugar? Y ese lugar donde bajan los montes y se hacen uno con el cielo. Y me dijo Panchito, sí lo estoy viendo, está bajando la nube. Y en ese lugar invadió esa nube con la presencia de Dios. Y sabe, ese lugar dio el nombre a la iglesia que tiene el pastor David, al ministerio que tiene el pastor David. Ministerios, la Shekinah. ¿Y qué es la Shekinah, hermano? La gloria de Dios. Y en este lugar está establecida la gloria de Dios. ¿Cierto, no? Sí, aquí venimos todos inválidos, tristes, acongojados, enlutados, menesterosos, endeudados. ¿Cómo venimos, hermano? Mal, ¿no? Pero ¿qué cree? Que cuando los pastores nos suavizan con aceite fresco, esas heridas van sanando. Esas heridas se van restaurando. Y se va cumpliendo el diseño de cada uno de nosotros. Amén. Porque aquí hay pastores también.
Aquí hay ministros, aquí hay predicadores, aquí hay sacerdotes del Dios Altísimo, aquí hay profetas, aquí hay hombres que van a salir a predicar, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Nada más abre la boca. Cree lo que Dios va a hacer. Créelo. Tú y tu familia será salva, dice la promesa. Aunque tus hijos, tu familia esté ahorita mal, no te preocupes, tú vas a ser salvo, porque es esa promesa en nuestra vida. No la hacemos nuestra. ¿Está usted de acuerdo? Y aquí hay un ejército, que a lo mejor estamos cansados, a lo mejor otros enfermos, a lo mejor otros andamos desganados, pero hay un ejército de Dios, ¿cierto o no? Hay un ejército preparado ¿para qué? Para tomar el botín. ¿Cuál es el siguiente paso? Yo no lo sé. Solamente Dios lo va a establecer. Pero le aseguro que la victoria ya está dada. Le aseguro que usted se ponga el efod de lino de sacerdocio y se ponga a clamar al Señor y le va a dar dirección y le va a decir: pastor, Dios dice que hagamos esto, Dios dice que hagamos lo otro, que vayamos allá, Dios dice esto. Porque lo están esperando en otros lugares. Hay gente que está clamando para que llegue a esos lugares. Y el pastor podrá decir: más trabajo. Para eso fue diseñado. Para dar vida al que se está muriendo. Para resucitar y quitarle el botín y dárselo a quien lo necesita. A los que están encerrados, a los que están cautivos, a los que están esclavizados. Para eso fue diseñado este ministerio, hermano. Y usted es parte de él. Amén. Amén. Amo mucho al pastor David y a su familia, que a veces no estoy y ando por allá abajo. Pero lo amo a usted también, porque fue parte de mi empezar otra vez, después de que estaba muerto, sin esperanza, sin dirección. Y Él me dio la oportunidad otra vez de caminar, de predicar, de seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y hoy, en este tiempo, estoy aquí. Solamente Dios sabe lo que tiene, ¿va? Hermano, siempre honre al Dios de los cielos. Siempre honre al siervo que estableció para bendecirlo con una palabra. Siempre honre a sus padres, al anciano que está en casa. Eso le va a traer bendición y vida eterna. Levántese, hermano. Vamos a orar. ¿Alguien está desconsolado? ¿Alguien se está muriendo, hermano? Porque Elías estaba muriendo, nada más que no lo decía. Salió huyendo a la cueva. ¿Alguien está siendo perseguido? ¿Alguien está endeudado? ¿Alguien ya no puede con su vida? Véngase. Nosotros en algún momento estuvimos así. Véngase al altar. Véngase a ponerse en manos del Maestro para que lo haga nuevamente su corazón. Véngase con el hacedor de los milagros, con el que resucita muertos, con el que hace todo posible. Véngase con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Véngase.